Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Mi Dios y Padre, gracias Señor por el privilegio de podernos acercar a ti, en plena certidumbre de fe, Señor, sabiendo que tú nos oyes. Gracias Padre, porque ahora no es que tú, Señor, nos oigas así nada más, sino que estás dentro de nosotros en Cristo nuestro Señor y Salvador, para quien es toda la gloria y toda la honra, porque ahora podemos acercarnos a ti confiadamente al trono de la gracia, sabiendo que tú nos oyes y que tú eres bueno, Señor. Bendigo tu nombre en esta hora y te pido una bendición especial, Señor, para tu pueblo, la iglesia de Cristo, Señor, que está diseminada en todo el mundo. Y te pido, Señor, especialmente por los hermanos de nuestro país. Dales, Señor, lo que van necesitando en este momento, que sabemos que cada día el mundo entra en una crisis mayor. Tú eres el Dios que sustenta a sus hijos, porque tu palabra establece que no nos dejarás ni nos desampararás. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Señor, visita a cada hermano que se encuentra hospitalizado, Señor, por diferentes razones en su cuerpo. Auxílialo, dale, Señor, y envía lo que necesita para cada momento en este momento de prueba, sabiendo, Dios, que tú eres el sustentador de todo, y que cada hermano que pueda estar hospitalizado o está hospitalizado, sabemos que tú tienes un tratamiento con cada uno, porque las cosas no suceden así en nuestra vida. Aquellos que hemos conocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, somos tus hijos. Y entendemos que el perfeccionamiento está viniendo, Señor, a través de tratamientos, porque necesitas tú perfeccionarnos para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, para quien es toda la gloria y toda la honra. Gracias, Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, en esta hora les saluda el hermano Rolando González, dando gracias al Señor por el privilegio que me da de poder ingresar a sus hogares para platicar de lo más importante que pueda haber en nuestra vida, que es la palabra de Dios, porque a través de la palabra el Espíritu Santo nos manifiesta, nos revela quién es Dios y cómo es Dios por medio de Jesucristo. Porque tenemos que entender que en la edificación de nuestras almas, en la experiencia de haber conocido a Cristo, estamos teniendo nosotros revelación del misterio escondido que estuvo por todos los siglos. Que Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, que vino a pagar el precio de nuestra salvación en la cruz del Calvario, era el que iba a manifestar la gloria del Padre. Y es interesante porque
en las grandes etapas de la vida del hombre, siempre Dios ha intervenido trabajando de una manera conjunta en la manifestación que Él quiere dar al hombre de quién es Él. Y esto es una parte muy importante porque podemos nosotros, a la hora de que la palabra nos es enseñada, que en el Antiguo Testamento Jehová Dios se manifestó por el Espíritu a los antiguos, y los antiguos recibieron revelación por el Espíritu de que el Padre estaba queriendo manifestar al que iba a venir. Por eso muchos interpretaron que la venida del prometido de Cristo a las naciones era como ellos pensaban, pero nunca tomaron en cuenta la revelación que Dios daba a sus profetas. Por eso idealizaron a un personaje, el cual, estando presente, ellos no lo pudieron ver, porque tenían en sus mentes a alguien que no era como ellos creían, sino como Dios quería que fuera. Y es interesante porque Jehová Dios, por el Espíritu, anunciaba al Mesías que iba a venir. Llegó el tiempo y muchos no lo conocieron, así como aquellos que dispusieron su corazón a esa manifestación, con una sencillez delante de Dios. Ellos fueron a los que Dios les manifestó quién era ya cuando estaba presente. Por eso al pueblo de Israel no creyeron, porque muchos de los dirigentes no pudieron manifestar también al que Dios estaba manifestando, a la promesa que Dios daba desde tiempos antiguos. Se pasó de largo. Y entonces sucedió lo que establece Hebreos 4:2. Que ellos fueron evangelizados como nosotros. Que ellos fueron evangelizados como nosotros. Y al ser evangelizados como nosotros, hubo una manifestación clara en el desierto de que Dios estaba enseñando quién iba a ser su Mesías. Pero utilizó todo lo que Dios utiliza aún con nosotros ahora para perfeccionarnos, ayudarnos a los que no le han conocido, que le conozcan como tiene que ser conocido. Por eso, cuando leemos que ellos fueron evangelizados como nosotros, pero no creyeron, en ellos vino la apostasía, y a causa de esto muchos se quedaron postrados en el desierto. Dice que toda la generación que salió de Egipto se quedaron postrados en el desierto en esos 40 años que Israel anduvo dando vueltas a causa de que no creían a Jehová, que les anunciaba su palabra y su verdad por medio de Moisés, Aarón y los sacerdotes. No creyeron, y a causa de eso se quedaron postrados en el desierto. Y es interesante porque cuando llega el final
de los días de Moisés, que ya tenía 120 años, y que ya tenía el sucesor que iba a llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Ya solo tenían que pasar el Jordán y principiar a internarse en la tierra prometida que Dios había prometido a los antiguos. La palabra establece que tenía ya el sucesor de Moisés, Josué. A Josué Moisés le impone las manos, delegándole un ministerio parecido al de él. Pero antes de Moisés pasar a la presencia de Dios, antes de morir, tiene un cántico, y en ese cántico él demuestra muchas de las cosas que Dios le había mostrado y que hasta la fecha están, porque son las que nos sirven a nosotros, porque edifican nuestra vida, y esa es la parte importante. Dice en el capítulo 32 de Deuteronomio, dice que Jehová solo guió al pueblo de Israel, en el verso 12 del capítulo 32. No hubo Dios que les ayudara, que le ayudara a sacarlo de Israel, porque el Dios que tenemos es suficiente para hacer su obra. Y en esa obra maravillosa tenemos que entender que realmente el Señor hace su obra en una función maravillosa del Espíritu Santo para manifestar a su Hijo Jesucristo. En el capítulo 32 de eso es de lo que nos habla. Porque dice en el verso 12 que solo Él le guió, que no hubo con Él Dios ajeno. Oiga, cuando dice que solo Dios le guió al pueblo, que no hubo con Él Dios ajeno. Oiga, porque Él es suficiente, nuestro Dios es suficiente para hacer su obra. Dice, hízolo subir sobre las alturas de la tierra, o sea, los llevó por lugares delicados, y era el desierto, por lugares delicados, porque sobre las alturas de la tierra. Y dice, y comieron los frutos del campo. Oiga, a veces uno no logra entender con su mente natural cómo Dios los hizo que comieran frutos del campo si era el desierto. Por eso uno lo tiene que creer por la fe, porque no podemos entender las verdades que Dios nos dice. Y aquí principia una manifestación gloriosa del Dios que estamos hablando. Y principia la revelación que Él le quería dar al pueblo de Israel, y que Moisés en este cántico la habla de tal manera que nosotros también necesitamos la luz para entender su palabra. Porque aquí es donde principia la revelación en las figuras en las cuales Dios quiere enseñarnos. Dice que hizo que Israel chupase de la miel de la peña. Cuando habla que chupase miel de la peña, esto quiere decir que la miel es figura de la revelación que Dios da al hombre de su palabra. Y esa palabra es para que uno la crea, que no la discuta, sino que al contrario, que uno le diga, sí Señor, tú me vas a enseñar esta palabra que yo no entiendo. Porque la palabra es inspirada
en un nivel tan grande y tan precioso que necesitamos al Espíritu Santo para que nos enseñe. Dice que hizo que chupase miel de la peña. Ahí cuando que chupase miel de la peña está hablando el Señor de la revelación de Cristo, porque Cristo es la peña que lo seguía. Oiga, y aceite del duro pedernal. Cuando habla del aceite del duro pedernal, está hablando de la unción, del poder de Dios por el Espíritu. De eso está hablando aquí en figura. O sea, que el Señor nuestro Dios, Jehová, el Altísimo Dios y Padre, estaba manifestando a su Hijo en esa forma. Y dice que le dio manteca de vacas y leche de ovejas. Ya cuando habla de la unción, está hablando de una manera figurada. En el aceite y en la manteca, que es el poder de Dios manifestado. Porque cuando Israel salió de Egipto, Dios lo llenó de poder. Ya el que estaba a la cabeza de Israel era Josué. Y Josué es figura del Espíritu Santo, que guía al pueblo a la tierra prometida, como hoy. La palabra establece que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, y el creyente que anda disfrutando del poder de Dios por el Espíritu Santo, ese es el creyente que vive con paz, con gozo, con reposo, y sabe que Dios es su sustentador. Dice que los llenó de abundancia, porque la otra parte del verso 14 dice, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos de cabrío. Ahí estaba la riqueza de Israel, en que Dios los estaba sustentando. Aquí era físicamente, pero esta era una figura de cómo ellos tenían que ver a través de todo ese proceso. Como Jehová Dios, el que los había sacado con mano poderosa de Egipto y que los había sustentado 40 años en el desierto, sin que les faltara comida, agua ni nada, porque en el momento en el cual ellos protestaron por agua, Dios hizo que el agua llegara sin mucho problema, porque Él quería formar un carácter, el verdadero carácter del creyente, de aquel que cree en el Dios invisible, que todo lo puede hacer y que Él manda y que todo le obedece. Dice la palabra que con grosuras de corderos y carneros de Basán, también machos de cabrío con grosura de riñones. Oiga, o sea, así fue sustentado el pueblo de Israel y fue nutrido en el desierto. Se quedaron postrados no porque no tuvieran que comer. Tenían que comer, pero la falta de fe en la cual estaba el pueblo hizo que se quedara postrado. Yo creo que Dios no quiere que nosotros nos quedemos postrados en el desierto por falta de fe. Porque Dios en su misericordia de todas maneras se va a mostrar a nuestras vidas y va Él a darnos a entender que Él es el Dios que todo lo puede, todo lo sabe. Nos puede sustentar de una manera maravillosa. Siempre el sustento viene, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, dice el salmista, el mundo y los que en él habitan. En el verso 14 del capítulo 32 de Deuteronomio dice, en
en la segunda parte del verso 14. Cuando dice que con grosura de riñones de trigo. Cuando dice con grosura de riñones de trigo, figura de la palabra. Ellos fueron sustentados con la palabra con que nosotros somos sustentados. Por eso cuando oímos la palabra tenemos que mezclarle la fe. La fe que tiene en su potestad y en su poder el autor y consumador de la fe que mora en nosotros. Cristo es el autor y consumador de la fe. Entonces, si Él mora en nosotros, nosotros tenemos que caminar en fe sabiendo que Dios nos guarda por medio de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Siempre. A donde quiera que nosotros vayamos, donde quiera que nosotros estemos. Porque lo que tenemos que hacer es caminar en el temor de Dios, amándole a Él con todo nuestro corazón, porque esto es lo que el creyente necesita para caminar en fe. Amar como el primer mandamiento, el cual Dios le dice a Israel. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dice, amaos los unos a los otros y en esto conocerán que sois mis discípulos. O sea que hay necesidad de amar al Señor con todo nuestro corazón, entendiendo que es nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro sustentador. Él es el todo del hombre y tenemos que afianzarnos a esa promesa. Y que Cristo transformó nuestra vida y ahora tenemos testimonio de salvación. Y esa es la necesidad de creer toda su palabra. Porque ¿qué hará falta si nosotros tenemos el sustento de nuestro Dios y que Él nos dice, no te dejaré ni te desampararé, sino con la diestra de tu justicia yo te sustentaré? Tanto en lo espiritual como en lo material, en lo físico, Dios nos sustenta. En este tiempo que cada día se pone más difícil. Para nosotros, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, porque hemos sido comprados con la sangre preciosa de Jesucristo, que limpió nuestros pecados para podernos poner delante del Señor. Somos sustentados con su palabra, con las promesas de su palabra. Porque la palabra, todo lo de Dios está ahí. Y necesitamos que todas las promesas de Dios se cumplan en nosotros, las que están para la tierra. Caminar en fe creyéndole al Señor. Porque vuelvo a repetir el verso del 4:2 de Hebreos, a causa de que esta generación no les mezcló fe a la palabra, se quedaron postrados en el desierto. Y dice que los sustentó con la grosura de riñones de trigo, que es la palabra. Y sangre de uva bebistes, vino puro. Oigan, sangre de uva bebistes, vino puro. ¿Qué es lo que hace el vino? Yo no sé si usted alguna vez tomó vino o tomó licor antes de convertirse, porque ahora el que está convertido no tiene ni por qué acercarse al licor, porque el Señor lo sacó de eso. Y esta es una de las partes maravillosas en la transformación que Dios hace. El que bebía ya no bebe más, el que mujeriaba ya no mujerea más,
El que hacía drogas ya no hace drogas porque Dios en Cristo, en el poder del Espíritu Santo, cambió su corazón. El que hacía cualquier clase de pecado y lo practicaba, el adúltero, las prostitutas. Hay enseñanzas en la Biblia y en nuestra propia vida de que cuando nos convertimos dejamos las prácticas de pecado que teníamos. Porque eso lo hacíamos por gozarnos según nosotros, no sabiendo que era una práctica de pecado que nos llevaba a la perdición. Pero acá, con la unción, con el poder, la revelación, la palabra y la administración de su Santo Espíritu, nosotros llegamos a la conclusión que qué deleitoso es obedecerle al Señor su palabra. Y eso es lo que mucho cristiano no entiende, que la obediencia a la palabra por el Espíritu no solo le da una aprobación de parte de Dios en bendecirlo. Y si vienen las pruebas en la obediencia, tenemos que entender que es porque Dios está purificando nuestra alma, la está perfeccionando. Pero dice en este verso, y sangre de uva bebistes, vino puro. Estaba el gozo, pero ellos no lo pudieron disfrutar. No cabe duda, cuando uno lee en la palabra que solo Josué y Caleb y el sacerdote, ahí se me va el nombre en este momento, fueron los que pasaron el Jordán y toda la generación se quedó postrada. Tenemos un ejemplo claro, que nosotros tenemos que creerle su palabra al Señor. Y al creerle la palabra completa, pero completa, que está escrita, nos va a venir el vino, que es figura del gozo. El cristiano que anda triste anda preocupado. Y cuando alguien anda preocupado es porque algo lo movió internamente, lo preocupó, lo turbó y lo metió en problemas. Tiene al Dios Todopoderoso en su corazón. Está cambiado porque hay mucho cristiano que tiene al Espíritu Santo porque alguna vez ha hablado sus lenguas. Y dice la palabra que Él les dio vino en el desierto al pueblo de Israel. A nosotros nos da vino también, que es la plenitud del Espíritu Santo en nosotros, el gozo del cristiano. Y el gran problema es que los que disfrutaron de todo esto también rebasaron una línea. Porque dice que los que recibieron todo esto que estamos hablando dentro del pueblo, rebasó la línea que creyeron, pero se engrosó. O sea, se hinchó de todo lo que Dios les había dado. Mire cómo somos de emproblemados nosotros los hijos de Dios. Engordaste, engrosástete, te cubriste. Y cuando alguien se hincha por lo que Dios le ha dado, deja al Dios que le ha dado todo. Tenemos que estar conformes con lo que Dios nos da y entender que nada merecemos. Porque cuando nosotros entramos en este pensamiento, estamos en el equilibrio perfecto, porque es un llamado al razonamiento. Pablo decía, ¿qué tenéis que no hayáis recibido? Todo lo hemos recibido de Dios. Si el Señor le ha permitido a usted tener una vida solvente, sin deudas, pues es de Dios. Si tiene deudas o tenemos deudas, Dios nos dará para sustentarla. Tenemos que vivir diligentemente delante del Señor
para que todo ese sustento y todo lo que venga a nosotros no nos haga daño, sino que creamos que todo lo bueno, lo justo, proviene de Dios. Israel lo que recibió en el desierto, muchos se hincharon, se cubrieron de hinchazón, dice. Y al cubrirse alguien de hinchazón, principia a creer que lo merece todo. Y nosotros no merecemos nada, porque nosotros merecíamos la muerte, porque éramos unos pecadores. Pero hoy que hemos conocido a Dios, en Él no nos hace falta nada. En Él no nos hace falta nada. Y dice, y dejaste al Dios que te hizo. Y oiga, y menospreciaste la roca de tu salud. Eso fue lo que a Israel le sucedió en el desierto. Y todo esto también fue lo que lo dejó postrado en el desierto. El nuestro Dios conoce y sabe qué es lo que vamos necesitando todos los días. Vale la pena ponernos y decirle gracias, Señor, por lo que tú nos das a cada momento y a cada día. Porque no va a hacer que rebasemos una línea y creamos que no merecemos todo. O que el Señor nos da revelación y creemos que los otros no tienen revelación. Cuando Dios no tiene problema en repartir su revelación a los vasos de honra que Él tiene. Por eso en esta hora, creámosle al Señor su palabra, bendigamos su nombre y estemos contentos con los que Dios nos provee y en conciencia decirle al Señor gracias. Gracias porque eres bueno y tú nos has sustentado. No solo en la experiencia de conocerte por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, sino que nos has dado tu Espíritu para que nos enseñe tu palabra y nos diga y nos guíe hacia dónde ir en tu perfecta voluntad. Bueno, mis hermanos, en esta hora han entrado algunas peticiones de oración como siempre. Sabemos que muchas veces la enfermedad trae aflicción, pero en este momento yo creo que es momento de guardar la paz en el corazón, entendiendo que Dios solo puede decirle a una enfermedad te vas y se acabó. Pero ¿qué hay con nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Esa es la pregunta que pienso yo que nos debemos hacer cuando estamos en prueba. Sabemos que la prueba produce paciencia. Y esto es lo precioso que podemos nosotros entender. Nos están pidiendo oración por la salud de hermana Marilyn de Nufio. Señor, estamos poniendo a hermana Marilyn, tu sierva, delante de ti, oh Dios. Sabemos que tú nos oyes y que tú respondes cada necesidad. Y en este momento yo te pido por hermana Marilyn, que se encuentra enfermita. Señor, pon tu mano de poder y tu gracia sobre su cuerpo, sabiendo que tú eres bueno, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú la sanes para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. También hermana Sarita Huertas y su hijo Danielito también están padeciendo en este momento. Señor, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti sabiendo que tú eres el que envía sanidad, Señor. Llega su tiempo y la enfermedad se va. Yo pongo a Sarita y a su niño delante de ti, pidiéndote por ella, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador.
para quien es toda la gloria y toda la honra, porque Él llevó en su cuerpo todos nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre de Él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Padre, auxilia a hermana Sarita, también en el nombre de Jesús. Hermana Araceli de González, también. Ayúdala, Señor, en este momento de prueba. En el nombre de Jesús te estoy pidiendo un auxilio, también para hermana Araceli. Ayúdala, Señor, son tus siervas, hermana Marilyn, hermana Sarita y hermana Araceli. Ayúdales, Padre, en este momento. Sácalas cuanto antes de lo que están padeciendo por amor a tu nombre. Gracias, Señor, porque tú nos oyes y tú responderás de acuerdo a tus riquezas en gloria. Hermana Sofía García, hermana Sofía nos están pidiendo oración por la sanidad de su esposo Tomás Girón. Se encuentra hospitalizado. Señor, auxilia al esposo de nuestra hermana Sofía García. Tú auxilia, Señor, a los que están en hospitales, a los que están en sus casas, Señor, porque para ti tú no tienes límites. Tú eres el que auxilias al necesitado. ¿Qué estás haciendo tú con hermano Tomás Girón? En este momento yo te pido una visitación especial para él, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo estoy pidiendo. Hermana Cruz nos pide oración por sanidad. También hermana Margarita, oración por sanidad. Y hermano Ernesto, también oración por sanidad. Yo estoy poniendo estas peticiones delante de ti, oh Dios, sabiendo que tú nos oyes y que tú conoces estas vidas y las has escudriñado. En base, Señor, a lo que tú tienes en tratamiento con cada uno, auxílialo para la gloria de tu nombre, porque tú eres el Dios poderoso que manda las enfermedades y se van, como cuando Jesús ponía las manos sobre los enfermos y las enfermedades se iban y quedaban sanos. Sabemos que tú estás presente, Señor, porque tú eres el Dios de ayer, de hoy y por todos los siglos. Estoy poniendo estas peticiones, Señor, de hermana Sofía, de hermana Cruz, de hermana Margarita y de hermano Ernesto, que también nos pide oración por salud de su hermana María del Carmen, oración por la salud de Ruth Rivas, que tiene COVID, oración por la salud de hermana Amalia Bielman, oración por la salud de Luisa González. Tú conoces cada caso de estos, Señor, y tú puedes enviar tu auxilio de acuerdo a tu perfecta voluntad, sabiendo que tú eres bueno, que tú, Señor, no nos pagas conforme a nuestros hechos, sino que tú, Señor, nos auxilias en tu amor y tu misericordia. Por eso yo pongo delante de ti, oh Dios, a cada uno de mis hermanos para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús yo te lo estoy pidiendo, Señor. Hermana Jenny nos pide oración por su salud. Auxilia a hermana Jenny, Señor. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Él llevó en su cuerpo todos nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre de Él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Envía sanidad a Jenny en el nombre de Jesús. Lo mismo a Ivonne y Jorge. Nos pide oración por su salud. Señor, todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, porque tu palabra establece, palabras de Jesús, que todo lo que pidamos en su nombre tú lo harías. Confiados en esa palabra ponemos estas peticiones delante de ti, Señor, sabiendo que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. Señor, envía sanidad a Ivonne y Jorge. También, Señor, a Lisette, Isabel, oración por su familia. A Gustavo Abel, oración por la salud
de su familia también. Hugo y Ana, oración. Hugo y Ana, oración por su familia. Señor, estas familias las pongo yo, Señor, en tu amor y tu misericordia en tus manos. Tú conoces cuántos miembros tiene cada familia y conoces a cada uno, Señor, porque tú hiciste la vida de cada uno de los que conforman estas familias. Los conoces, oh Dios. A causa de que los conoces, los ponemos en tus manos, sabiendo que tú los auxiliarás de acuerdo a tus riquezas en gloria. En el nombre de Jesús yo te lo estoy pidiendo, Dios. Gracias. Gracias, Señor. También Michelle y Oscar nos pidieron oración por la salud de su familia y oración por la salud de Sergio y Abner. Señor, sabemos que hay enfermedades, pero ninguna enfermedad, Señor, prevalece cuando tú hablas y tú mandas. Y nosotros, orando en el momento propicio, tú envías fuera esas enfermedades, porque tú eres el Dios que conocemos y el Dios que todo lo puede y todo lo sabe. Por eso, en esta hora, te pido, Señor, en el nombre de Jesús, por estas familias de Michelle Figueroa, Ivonne y Jorge, Hugo y Ana Lemos. En el nombre de Jesús yo te lo estoy pidiendo. También Arlen Grace nos pide oración por provisión de trabajo para su esposo y ella. Y también Marco Tulio Catú nos pide oración por provisión económica. Tiene problemas y deudas. Y oración por provisión de trabajo en el taller de su papá. Señor, atiende estas oraciones. Tú conoces todas las cosas y sabes cómo puedes encaminar, Señor, gente a que les provea trabajo a estos hermanos. Son necesitados, Señor, y te están pidiendo ayuda. Ayúdales porque tú eres el Dios que controla todas las cosas y que lo conoce todo, porque lo llenas todo, oh Dios. Ayuda a estas familias y fortalécelas. Provéeles, Señor, para que ellos puedan sustentar sus recomendaciones y sus responsabilidades. Para la gloria de tu nombre, ayúdales. También, Señor, nos piden oración por Byron, por su trabajo, y oración también por su trabajo, para que pueda invertir en la compra y venta de carros. Señor, provéeles, Señor. Ellos saben por qué están pidiendo esto, y tú conoces sus corazones. Hazles ver, Señor, tu propósito en todo, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, yo te lo estoy pidiendo, Señor. Gracias por todo lo que has hecho en esta hora. Señor, que tu palabra se acomode en cada corazón para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, para quien es toda la gloria y toda la honra, por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed.